Acaba de finalizar la cuarta temporada de la serie Invincible, con una recepción mayoritariamente positiva que se traduce en un buen posicionamiento en la plataforma de Amazon Prime, lo que de cierto modo le garantiza su continuidad. Ya Robert Kirkman dijo que la serie le da como para unas 9 temporadas. Me parece adecuado, aunque quizás cada una de ellas no debe de abarcar necesariamente los 8 episodios. En breve hablaremos del por qué. Pero antes de comentar lo que fue la temporada en sí, me gustaría remarcar que a más de 20 años de la publicación del cómic original en pleno 2026, sus reediciones y títulos relacionados están teniendo un segundo aire en cuanto a ventas. Durante su época, Invencible sobrevivió con ganancias más bien modestas, incluso tuvo cifras de cancelación al principio, por debajo de las 6,000 copias vendidas durante sus primeros 6 números. Actualmente es uno de los títulos más pedidos, por lo menos hablando de Image Comics. Eso quiere decir que la gente está interesada, que hay quien sí lo está leyendo y que muchos, más allá del efecto que tienen las redes sociales de arruinar partes de la historia con imágenes, spoilers y miles de videos hablando de lo que pasará en las temporadas siguientes, quieren vivir la experiencia de primera mano. Invincible está encontrando un nuevo público y eso me produce mucha alegría. Quizás nuevas generaciones de lectores del noveno arte se formen a partir de este título, tal y como me ocurrió a mí en su momento. Si bien debo acotar que Invincible no fue mi primera historieta fue Watchmen, es decir, la primera que leí con un interés genuino de enterarme de qué iba la cultura del cómic. Sí fue Invincible el cómic que me hizo enamorarme del medio. Gracias a sus viñetas pude vivir la emoción de leer mes a mes esas entregas de grapa de 24 páginas que siempre me dejaban boquiabierto al concluirlas y con ganas de más. Si en algo es especialista este título es en el impacto, la sorpresa, el giro maestro. En su lectura conocí el verdadero significado del cliffhanger. En definitiva, una de las mejores experiencias de mi vida y mi cómic favorito de todos los tiempos. Para acentuar el disfrute de Invincible hay que tener instalado en la memoria el folclore propio de los superhéroes. Esto hoy en día no resulta tan difícil, es decir, Superman ha estado con nosotros por más de 85 años y en especial para cierta franja etaria, generaciones de los 80s, los 90s en adelante, que crecimos con series animadas como los X-Men o el Hombre Araña, no nos es difícil reconocer los símbolos, los arquetipos, incluso el canon superheroico de los personajes más famosos de las historietas, que desde hace mucho trascienden el medio gráfico del papel. Hoy más que nunca están en todos lados. El fenómeno de los superhéroes convertidos en un evento cultural global en el siglo XXI en gran medida fue producto de la popularidad del universo cinematográfico de Marvel, y aunque es verdad que ahora este fenómeno comienza a vivir su declive, no se puede ignorar el hecho de que los héroes de Marvel y DC constituyen una mitología moderna que todos podemos reconocer en cierto grado. En su momento yo llegué a leer muchos números de Linterna Verde, sobre todo la etapa de Geoff Johns, retroactivamente desde el surgimiento de Hal Jordan y hasta la Blackest Night. Mismo caso con Barry Allen, de Flash, Batman de Grant Morrison, La Crisis Final, Civil War, Fear Itself y Ultimates de Mark Millar, Avengers vs. X-Men y algunos de los nuevos 52. Y lo que uno se encuentra cuando quiere abordar el tren de la Marvel y la DC es que es algo difícil de asir. Hay una enorme historia que antecede a todos los títulos con una pesada carga de años a sus espaldas, y que si bien la mayor parte de cómo se estructura un cómic convencional está pensado para hacer cualquier número entendible para el lector, siempre sientes que hay un inabarcable bagaje del cual no dispones como un fan neófito, y por ende estás en falta. De ahí la necesidad mercantil de la industria de revitalizar a todos los personajes cada cierto tiempo con reinicios o falsos reinicios en los títulos. En algún momento parecía que solo bastaba con ponerle el número 1 en la esquina de la portada del cómic para hacer creer al lector que ese era un buen punto de acceso a la cultura, y a comprar se ha dicho. Durante aquella experiencia vi morir al Peter Parker del universo Ultimate. Se murió el Wolverine, se murió el Hulk, se murió el Thor, se murió Batman, la Antorcha Humana, el Profesor Javier. El Capitán América se volvió malo, ahí con un turn heel bastante raro.
reiniciaron el universo DC con Flashpoint, algo similar después con Secret Wars de Marvel, los nuevos 52 tampoco llegaron para quedarse realmente, y todo esto en un lapso de 10 años, más o menos una pequeña muestra temporal de que las consecuencias dentro del cómic mainstream realmente no son para tomarlas en serio. Eventualmente todo ese panteón heroico o muchos superhéroes que nos provocaron llorar su pérdida vuelven después de un par de años. Se instalan en sus respectivos universos y en sus roles, con cambios aquí y allá, no se puede negar, pero con la certeza de que el paso del tiempo realmente no les afecta tanto como nos quieren hacer creer, enclaustrados en un ciclo de muerte y resurrección con el que las empresas, los dueños de estas propiedades intelectuales, preservan a esos personajes tan queridos para siempre. Esto no solo se expresa a través de la muerte de un superhéroe. No, los reboots también cumplen el propósito de desmantelar un símbolo para después restituirlo. Otros ejemplos son los casos en donde ocurre la herencia de un legado, de Peter Parker a Miles Morales, de Bruce Wayne a Dick Grayson, de Steve Rogers a Sam Wilson, o los cambios de identidad, como cuando Otto Octavius usurpó al Hombre Araña, o las relaciones como los matrimonios, que tienen sus fuertes implicaciones, pero finalmente se tienen que deshacer en ciertos casos para devolver a los personajes, no digo que todos, pero sí algunos de los más conocidos, su estatus, digamos, más comercial. Y en ese contexto hay algo que me encantó de Invincible, y supongo que al nuevo público también, que es este aspecto de que el autor construye su universo en torno a la tradición de los superhéroes, juntando todos sus elementos reconocibles, partiendo de la inspiración directa y en momentos no tan trascendentes, rayando incluso la parodia, sin serlo totalmente, retomando su estética, sus dinámicas, las situaciones típicas que encontrarías en cualquier cómic, tipo que el héroe casualmente se topa con un delito y debe combatirlo, debe cuidar también su identidad, debe lidiar con la tensión que le produce vivir una doble vida como estudiante y como defensor de la justicia, y por supuesto, con la epicidad propia de los combates del bien contra el mal, pero con un giro muy particular. Invincible comienza como un cómic muy normal, muy sencillo. No parece proponer algo más de lo que sabemos, nos puede dar una historieta común de superhéroes. Y es en este despliegue de elementos reconocibles, en este confort del lector de nicho, en donde sucede el momento definitorio, en el que las expectativas que por inercia tendríamos son desafiadas y llevadas a su límite. Hay un molde originario que da pauta de cómo debe de ser y comportarse un superhéroe. ¿Qué ideas tiene? ¿Por qué razón pelea? ¿Cuál es su camino? ¿Y qué tipo de males enfrenta? ¿Hacia dónde se dirige su vida? Etcétera. En ese contorno definido es en donde Mark Grayson, Invincible, se forma. No obstante, sus circunstancias y los problemas que enfrenta a lo largo de su historia lo orillan a cuestionar constantemente su identidad como superhéroe, así como la moral propia que se supone debería gobernar sus actos. Y esa característica es lo que vuelve al personaje tan interesante. Invincible no es el primero en interrogar el significado del superhéroe, de hecho cosecha en un terreno ya sembrado por otros. The Dark Knight Returns de Frank Miller, The Authority de Warren Ellis, Kingdom Come de Mark Waid, por citar algunos ejemplos. La diferencia es que Invincible abraza el género superheroico y lo cuestiona desde dentro sin ridiculizarlo por completo ni acabar de tajo con el concepto del superhéroe, partiendo del enfoque más tradicional del cómic mainstream contemporáneo, integrando sus reglas a la vez que las va rompiendo de una en una, avanzando en su planteamiento progresivamente y no arrancando desde una distopía, un mundo alternativo, un Elsewhere o desde una sociedad que plantea de un modo muy extremo que el poder de los superhéroes es algo totalmente terrible, como en The Boys de Garth Ennis. Invincible va desmontando poco a poco la idea del ser un superhéroe a través de una historia que en cierto modo está autocontenida si no tomamos en cuenta los spin-off que realmente no hacen falta. Por ello, considero que es más accesible. Sí tiene un inicio y una conclusión, al menos por ahora la tiene, porque el cómic tuvo 144 números según recuerdo. El cómic siempre fue bueno y lo seguirá siendo, a pesar de que ahora hay muchas más personas que prestan atención hacia sus páginas y están encontrando defectos, inconsistencias, tramas dejadas a la mitad, personajes supuestamente mal escritos y demás.
críticas que han ponderado por mucho la serie por encima del material de referencia. Y aunque el mismísimo creador Robert Kirkman se refiere a su cómic como el borrador de su historia definitiva, ahora, en formato televisivo, yo sigo pensando que más bien a esta versión final le hace mucha falta sobre todo la sensación visual que aportan las viñetas con el increíble arte de Cory Walker y Ryan Utley. No nos vamos a detener mucho en el tema de la animación. Si llegaste hasta este video, ya habrás notado que es un tópico ampliamente discutido en YouTube. Solo mencionaré que la situación se reduce al plan que tienen de producir una temporada al año, situación que compromete el tiempo que tienen para trabajar el equipo de animación en pos de darnos una experiencia que pueda mantenerse relevante y que no se extienda esta historia hasta el año 2040. Supongo que como Thanos analizó en su momento, esta es una situación de intercambiar un alma por un alma. Realmente me duele que una gran historia como lo es Invincible no esté a la altura de la espectacularidad del cómic, pero finalmente este último existe y creo que se complementa de una manera excelente en leerlo y ver la serie, a la par, antes o después. Aún así, no quiero que se queden con la impresión de que todo es malo. No se trata de eso. La serie nos ha brindado grandes momentos y aunque quizás las temporadas sucesivas no llegarán a entregarnos la calidad visual de la primera temporada, que estaba bastante bien lograda, aún así prefiero cada año tener mi dosis de esta impresionante serie. La temporada en cuestión aborda los sucesos de la Guerra Viltrumita, un momento de inflexión dentro de la narrativa y a mi parecer uno de los puntos más altos de la montaña rusa. Adaptando por ahí de los números 70 y 80, nos vamos de lleno al enfrentamiento de la coalición de planetas en contra del Imperio Viltrumita. La expectativa de esta temporada era enorme, dado que el final de la tercera temporada dejó el listón altísimo, algo realmente difícil de superar. Lo que pienso de esta cuarta temporada es que logra con consistencia mantener el nivel de la historia, no solo por cómo esta adaptación va en camino de convertirse en algo consagrado, sino porque añade elementos que dan un trasfondo mayor a los personajes principales. El protagonista vive una etapa muy oscura, a la sombra de la culpa. Considera que algunas de las desgracias que han caído sobre la Tierra son en parte su responsabilidad. Mark ha tenido que crecer a partir de experiencias traumáticas, del contacto cercano con la muerte y del miedo constante provocado por la conciencia de que su vida y la vida de sus seres queridos penden de un hilo muy endeble. En esta temporada ya no vemos a un Mark que aspira a ser un superhéroe y se encuentra en un proceso de entrenamiento para ello, sino a un personaje que debe definir qué clase de superhéroe será en un mundo que no le permite mantener a ultranza sus códigos morales. Aquí se fragúa el cambio en la personalidad de Mark, el inicio de su madurez como protector de su planeta e inclusive de otros mundos. Atraviesa una coyuntura en que distingue que hacer lo correcto no es algo que se pueda resolver sin ambigüedades y que además puede conllevar un alto costo personal. Comienza a optar por actuar de un modo más pragmático, en pro de un bien necesario. El tema del conflicto espacial con los Viltrumitas se construye desde el pasado y podemos ver a un joven Nolan en pleno desarrollo de sus funciones como parte del Imperio. Pero esta vez es narrado desde su época en el planeta Viltrum. También nos cuentan cómo tuvo que enfrentar junto con su pueblo la crisis provocada por el virus del castigo. Una novedad que suma mucho al personaje ya de por sí complejo. En esta temporada Nolan trata de rectificar lo que es imposible de enmendar, y no es que sea algo que la convicción por sí sola pueda lograr, sino que primero tiene que aprender cómo redefinirse y seguir adelante con el lastre de un pasado que no le abandona. ¿La antesala de una redención? Quizás. Para ello tendría que comprender por completo lo que significa el dolor de las personas que lastimó y aún así realizar un sacrificio aún más grande. Nada de ello podrá borrar sus actos, pero parte de emprender el viaje hacia el perdón o la comprensión de una voluntad diferente es que haya alguien más dispuesto a escuchar. Nolan se aventura con Allen y la coalición en un viaje para frenar la inminente invasión viltrumita. En este contexto se reencuentra con su familia, lo que da pie a una de las escenas más emocionantes y fuertes de la serie, y para muchos su capítulo favorito, cuando llega el momento de enfrentarse a Debbie,
quien no perdona sus actos y le recrimina de un modo especialmente doloroso. Debbie es una de las que más se han beneficiado en esta adaptación. Kirkman replanteó aspectos del personaje y le ha dotado de un desarrollo y una importancia más amplios. Un acierto realmente, dado que se entiende que una de las razones por las cuales el Marcus Grayson de esta dimensión es uno de los pocos que no se ha convertido en la peor versión de sí mismo a comparación de sus otras variantes multiversales, es justamente su madre, su brújula y la síntesis de su parte humana. Debbie es un personaje con un gran carácter. A pesar de haberse visto destrozada por la traición de Omni-Man, es resiliente y trata de reconstruir su vida, mantiene la relación con sus hijos y cohesiona a su familia, que constantemente se encuentra al borde del abismo y sabe que su futuro jamás será normal otra vez. Eres grande, Debbie. Te admiramos. Esta temporada enfrenta las ideologías que tienen Thaddeus, el líder de la coalición, con la doctrina encarnada por Thrag, el gran regente que hereda la visión del extinto emperador Argal y lleva su disciplina a límites verdaderamente peligrosos. El pasado de Thrag, retrabajado para la serie de TV, le da un peso mayor al villano de esta historia, que es el espíritu del régimen expansionista que pondera la fuerza física por sobre todas las cosas. Es el enemigo definitivo. El arco Viltrumita es la trama transversal de toda la serie, y la guerra Viltrumita define un punto importantísimo para el devenir de todos los personajes implicados. Thrag sabe que es superior en todo sentido de combate ante sus adversarios, pero la situación de su pueblo le obliga a pensar fuera de la caja y privilegiar una estrategia en pos de la supervivencia y en contraposición a la obliteración de sus rivales. En mi opinión, los momentos álgidos de este enfrentamiento se quedan un poco cortos en comparación con el cómic. Mientras veía los últimos capítulos, constantemente evocaba las imágenes gloriosas de la historieta para rellenar las muchas partes en que la animación no representaba con justicia la escala de poder y el nivel de destrucción que ya para estas alturas de la historia es algo descomunal. Aunque agradezco una cosa de la serie, ya que el medio televisivo posibilita la extensión de momentos que originalmente eran muy cortos o se resolvieron muy a prisa en las viñetas. Debo añadir que la segunda batalla con Conquest, un personaje que estoy seguro se le quedó impreso en el recuerdo a más de uno, si bien echó en falta de un par de paneles de la historia, fue lo mejor en términos de acción de toda la temporada. La resolución del combate fue algo difícil de ver cuando lo leí en su momento y en pleno 2026 no pude aguantar la mirada. Cerré los ojos varias veces. Dicho esto, recalco que otro mérito de este producto es que en la mayoría de las ocasiones la cuestión de la ultraviolencia gráfica no es una licencia gratuita. Tiene sentido con el mundo que plantea y le da un toque coherente a nivel de poder de los personajes. Sientes cada golpe, te duele cada impacto y le otorga a los personajes esa característica que los cómics de Marvel y DC muchas veces no se atreven a ceder, que es hacer sentir vulnerables a sus personajes y por ende el peligro es palpable, se siente más real. Si bien la serie ha expandido y profundizado la historia en casi todos los aspectos, durante esta última temporada se mostró un episodio con una línea argumental inédita, en la que Damian Darkblood, esta especie de Rorschach combinado con Hellboy, invoca a Mark al infierno para que lo ayude con un conflicto que involucra al mismísimo Satanás. Lo admito, me hizo un poco de gracia. Por momentos no sabía qué estaba viendo realmente, pero era bienvenido. Es decir, una visión distinta del Averno, un nuevo eco, a mi parecer, de la influencia de Toriyama, no reconocida aún por Kirkman hasta donde yo sé, pero que finalmente no terminó de cuajar. Se sintió más como un pretexto, un relleno, una extensión innecesaria, que sí, abre una nueva subtrama que promete adquirir relevancia en el futuro, pero que no tiene impacto ni tampoco funciona dentro del proceso psicológico que para ese momento está atravesando Mark. Incluso me atrevería a decir que contradice el tono emocional que el personaje venía mostrando un capítulo atrás. En el fondo, esta apuesta por incluir material inédito que no cupo en el cómic responde a la necesidad de alargar la temporada.
Yo me había emocionado porque creí que estaría mejor logrado, sobre todo porque el autor declaró que ahora y con tanto tiempo de haberlo pensado, ya tenía el modo correcto de incluir esta trama. Sin embargo, en algún momento sientes que la magnitud del conflicto que te plantean en pantalla, sobre todo por los brutales recortes de animación, estas carencias visuales hacen imposible que te tomes en serio una guerra, entre comillas, que está siendo librada por unos 10 o máximo 12 personajes en pantalla, que se mueven poco o nada por el entorno. Y mira, ni siquiera la música de Slayer salvó esta parte del episodio. La parte cómica en la que Mark y Damian están cayendo por un pozo infinito no me sacó realmente una sonrisa. Entiendo esos guiños a tener que lidiar con entregar un producto cuando no hay mucho tiempo o dinero. Es un recurso muy gracioso del cómic. También aparece allí, pero en este episodio no le tuve mucha simpatía. Honestamente, después de verlo, hubiera preferido que no lo incluyeran. Por eso decía al principio del video que no soy muy fan de que alarguen la temporada a 8 episodios si es que no está bien justificado. El caso contrario sucede con el episodio final, que altera el orden de los acontecimientos del cómic y alarga la trama, pero de una mejor manera. Utilizan el estrés postraumático que es normal atribuirle a alguien como Mark para hacerle ver alucinaciones o apariciones de Thrak, dañando a sus seres queridos. Este detalle finalmente me agradó y supongo que a los espectadores que no conocían los hechos con antelación pudo tomarlos por sorpresa cuando finalmente se apersonó el gran regente. La cuarta temporada antecede a una etapa próxima con una narrativa más pausada, en donde veremos una contraposición de ideologías entre protagonistas y antagonistas, y no tanto combates espectaculares. Aún así, vale mucho la pena seguir la serie. No podemos dejar de recomendarla encarecidamente. Esta historia es la fusión perfecta de los superhéroes de Occidente con la acción más trepidante del shonen oriental. Y el que opine lo contrario, que me diga en la caja de comentarios por qué esta no es una mezcla de Superman en contra de la raza Saiyajin. Invincible es un personaje que respeto y admiro mucho. Enfrenta adversidades inimaginables y finalmente debe mirar dentro de sí mismo para tomar decisiones que pocos podríamos abordar. Es un personaje que debe replantearse constantemente su identidad y su motivación para hacer las cosas. Se resiste al embate de los peores aspectos de su doble herencia, la terrestre, con la cual fue criado, y la viltrumita, la cual quieren imponerle. Muchas veces es más fácil sucumbir a la oscuridad que llevamos dentro, o a la maldad que el mundo extiende sobre nosotros. Sin embargo, todos podemos ser héroes de nuestra propia historia, al decidir un camino diferente y buscar construir eso que es tan difícil de conseguir: el bienestar para nosotros y para todos los demás. Los invitamos a suscribirse al canal de los Cronopios Sin Fama, en donde encontrarán comentarios, reseñas y recomendaciones similares a esta. Nos apoyarían enormemente si activan la campanita de notificación y si nos dejan un like para que el algoritmo pueda tomarnos en cuenta. Si tienes algún pensamiento, nosotros te lo contestaremos en la caja de comentarios. Espero que hayan disfrutado de la reseña de la cuarta temporada de Invincible. Yo soy RJ, cambio y fuera.